Es. En Al Día Noticias, emisora.5, nos acompaña a esta hora el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. Concejal, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes. Bueno, hoy Día Internacional de la Mujer, ¿qué le dice a usted esta fecha? Bueno, pues es una fecha de conmemoración de las mujeres trabajadoras, de las mujeres empoderadas. Creo que estamos pasando por un- una situación que quizás no había parecido muy probable, y era que los feminismos realmente pudieran llegar a representar una amenaza para ese patriarcado contra el que pues han estado luchando las mujeres desde siempre. Y algo que parecía un poco marginal y secundario y como que las mismas fuerzas políticas tendían a olvidar, pues hoy claramente ya no lo pueden hacer. Estamos viendo que pues esa, esa, mm, esa subordinación que el patriarcado ha querido mantener durante tanto tiempo está llegando a su fin. Yo considero que los feminismos, porque hay muchos, son de naturaleza revolucionaria y no, esto no tiene vuelta atrás. O sea, ese mundo del pasado en donde los derechos de las mujeres eran desconocidos, va a llegar a su fin muy pronto. Sí, he visto una alcaldía, y usted por favor me corrige, usted ha sido un crítico bastante fuerte de esta administración, pero que le ha dado como un énfasis al respaldo a la mujer, líneas de crédito a la mujer, capacitaciones. Uno ve mujeres trabajando en jardinería en Bogotá, programas dirigidos estrictamente a la mujer. ¿Cómo ve usted esa política en este momento en Bogotá, por ejemplo, dirigida a la mujer y en todo el país, en los entes territoriales? Bueno, yo creo que la política de género de la administración ha tenido aciertos. Creo que el sistema distrital de cuidado es un acierto, sobre todo en los términos en los que se plantea políticamente. Y no tiene vuelta atrás. Eso es bueno. Ahora, Claudia López no es una mujer particularmente defensora del feminismo. Yo le he visto algunas posturas que son pues bastante complicadas, pero yo sí creo que el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de la Mujer es de destacar. No tiene suficientes recursos, porque es que ahí es donde usted tiene que ver cómo es que se define la política pública, para dónde es que va la plata. Si bien yo destaco el trabajo de la Secretaría en general, de la secretaria particularmente, eso es chiquitico. Eso es realmente un rubro pequeño de la administración. A Claudia López lo que le importa es meter Transmilenio por la séptima, meterle 4 billones de pesos al Transmilenio de la 68, dejarla petar, ese tipo de obras que piensa que la van a proyectar hacia la presidencia en el año 2026. Pero sí, es un acierto. Ojalá se logre institucionalizar ese Sistema Nacional del Cuidado también y se avance en ese mismo camino. A mí hay algo que me parece muy destacable del discurso también de la alcaldesa, y es esa lucha contra la feminización de la pobreza, que es una realidad. La brecha salarial entre mujeres y hombres sigue siendo enorme en el mundo y particularmente en este país. Y pues bueno, las manzanas del cuidado son unas iniciativas que, aunque podrían ser de mayor alcance, están bien encaminadas y eso hay que destacarlo. Que yo sea opositor de la alcaldesa, pues Mm, no me impide destacar cosas que claro. se han hecho bien. Claro, y eso es lo valorable en la política, que si uno es crítico también pueda reconocer las cosas buenas y apoyar las cosas buenas. Por supuesto, Las manzanas del cuidado le gustan, que hace parte de la política del cuidado. me gustan. Ojalá hubiera más y fueran más grandes y con más recursos, pero la idea sí me gusta. Y bueno, también ha habido unos programas aquí de atención a las mujeres que, como todo, ha recibido cuestionamientos de mismos sectores feministas, algunos, pero son políticas que van por el camino correcto y eso hay que destacar. Concejal, dando un poco la mirada a la situación del país, pues se presentó un atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Pues la Policía Nacional reveló que fueron 4 hombres armados los que atacaron a tiros la casa del director de la UNP, Augusto Rodríguez, en el sur de Bogotá. Está en este momento un poco una tormenta política por cuenta de la ex esposa de Nicolás Petro, quien asegura que se quedó con unos recursos que mandaron para la campaña.
que están cobrando para los narcotraficantes se puedan colar en el programa de la paz total. ¿Usted cómo ve este panorama nacional y sobre todo en el marco de todas, si esto va a terminar afectando las reformas que quiere hacer el gobierno? Muy complicado, yo lo veo muy complicado y pues lo primero es condenar enfáticamente ese atentado contra Augusto Rodríguez, un hombre que ha estado toda la vida cerca de Gustavo Petro, fue su compañero en el M-19 y es una de las personas más cercanas de todo ese círculo de personas que han estado al lado de Gustavo Petro durante su carrera política. Entonces, pues esto es un mensaje bastante duro, no solo porque Augusto Rodríguez ha estado luchando contra esas mafias enquistadas en la UNP, sino por la cercanía misma al presidente. Pues todo mi rechazo a ese acto. Ojalá se encuentren los culpables y respondan ante la ley. En el tema que usted menciona de la tormenta política, sí, esto es un terremoto, esto es un tsunami y me preocupa mucho. Nunca creímos que esto iba a ser fácil. Es como Colombia ha estado gobernada por un establecimiento económico, político, que ha sido demasiado reticente a los cambios, incluso a cambios que pueden ser favorables para la misma consolidación del modelo. Y lo desarrollo un poco. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se establecen los estados de bienestar en Europa Occidental, eso no es precisamente porque Churchill o esos líderes de esa época fueran muy mamertos. Eso no es por eso. Es todo lo contrario. Es porque la única manera de detener el avance del comunismo que avanzaba rampante en Europa en esa época era soltando, era siendo generosos, era dándole bienestar. Lo mismo sucede en Estados Unidos. ¿Usted cómo hace para que en un país libre, tierra de la libertad, no permeen nunca las ideas del marxismo o las ideas revolucionarias, dándoles televisores, camionetas, o sea, esa cosa de Homero Simpson, ¿cierto? Que es un empleado de quinta categoría en una empresa, pero tiene dos carros, televisores, se va de vacaciones. Eso se llama el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar es una política de los gobiernos de derechas, de los gobiernos conservadores, que dicen, bueno, la única forma que aquí no nos corten la cabeza, pues es soltando, es entregando. Y eso desarrolla la economía. Cuando usted aumenta los salarios, la gente gasta más. Cuando usted asegura que las personas tengan una mínima seguridad económica, el capitalismo funciona mejor y se mueve. Otro día, si quiere, damos el debate sobre la pertinencia o no del capitalismo, pero lo cierto es que en un estado como el nuestro, donde hay una economía de mercado, donde el desarrollo se busca a través del crecimiento de la economía, usted no puede tener esa política mezquina que los gobiernos colombianos han tenido hacia los trabajadores, de coger y apretarlos y apretarlos y apretarlos y hacer reformas tributarias contra regresivas, donde a quien más se castiga es a la clase media y a la baja, mientras que a los súper ricos se les llena de exenciones. Eso no funciona así, pero ese establecimiento colombiano, esa clase dirigente, ha sido absolutamente refractaria a los cambios y nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Vea, hay, hay un punto en la campaña de Gustavo Petro presidente, donde queda claro que el presidente no va a llegar solo a la primera vuelta, que va a construir unas alianzas con unos sectores de ese establecimiento, particularmente el santismo, ¿cierto? Hay una foto que es muy diciente que pues, debo decir que me impactó bastante, y es cuando sale esa playa de estrellas del santismo, ¿cierto? Salen todos así enfrente de la publicidad de Juan Manuel Santos cuando era candidato en el 2014, y estaban los mismos que estuvieron después con Petro. Estaba Benedetti, estaba Roy, estaba Velasco, estaba Prada, todos. O sea, todo el santismo llegó a la campaña de Gustavo Petro. Y bueno, eso es una realidad política, ¿Y a usted le molestó eso? pero por supuesto que me molestó. Por supuesto que ¿Por me qué? molestó. Pues porque, por ejemplo, Alfonso Prada, imagínese, es un enemigo de las tesis de la izquierda y hoy es ministro del Interior de Pero este hoy las gobierno. defiende, ¿o No, no? no las defiende. Eso es como un actor. Si usted contrata a un buen actor para que actúe como pastuso, pues le va a hablar pastuso. Si lo contrata, hay en esta película de Almodóvar donde Gael García, que es mexicano, hace de español, ¿Y pues bueno, Prada es un está buen actor. actuando?
pero por supuesto que está actuando, por supuesto. Ese señor no ha renunciado a sus tesis y no lo va a hacer. Simplemente se acomoda para porque mantenerse en el poder. para mantenerse en el poder, vea, y si este gobierno se desbarranca y mañana vuelve a ganar la derecha, ahí estarán los mismos, porque ellos son actores y no de reparto, le cuento, porque, bueno, quizás de otro tipo de reparto, Mm. porque ellos son los que se quedan con una buena parte del gobierno y eso lo hemos visto hasta la saciedad. Muchas personas que hicieron campaña, que creen en estas ideas, pues no entraron a ser parte del gobierno, mientras que, por ejemplo, el señor Liscano le ofrece a mi querido ex colega Jeffer Vega una corbata de 20 millones de pesos en la Casa de Nariño. O sea, yo creo que usted recuerda ese impasse. Jeffer Vega, que fue concejal de Bogotá, con quien además yo tuve un proceso ahí penal por injuria y calumnia, él me denunció a mí, pues eso se archivó, gané, es un enemigo de las tesis de la izquierda. No, no se puede calificar de otra cosa. Usted me podrá decir, no, es que en la política hay rivales y no enemigos. Sí, claro, en el ejercicio político hay rivales y no enemigos, pero hay personas que son enemigas de nuestras tesis, de eso en lo que nosotros creemos, y él es uno de ellos, y le dan una corbata de 20 millones de pesos en la presidencia, pues eso no tiene ninguna justificación. Por supuesto, cuando eso se supo, pues todo el ruido que hubo en redes sociales y demás hizo que se reversara el nombramiento, pero el nombramiento se hizo, la oferta se hizo. Y pues no puede esperar usted algo distinto del Liscano que viene de ser jefe de debate de Germán Vargas Lleras. Entonces, si bien esas coaliciones en ese momento eran necesarias para poder ganar el gobierno, termina siendo ganar, como decía Maturana, pero al revés, ganar es perder un poco porque no ganamos solos y la pregunta es, ¿estamos avanzando en el camino correcto para que en el 26 sí podamos ganar solos? Pues con todos estos escándalos probablemente no, mi querido John Didier. Sí, pero entonces, pues así lo ha permitido el presidente Gustavo Petro, pues quien ha invitado y necesita esa coalición. Fíjese que en este momento, cuando se debate la reforma a la salud, el gobierno tiene el apoyo del Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, que incluso han sido críticos de Gustavo Petro en el pasado, pero que El hoy se Partido suben, Conservador, imagínese. que hoy se suben al gobierno, que a mucha gente le molesta, pero el gobierno los necesita. Es como un mal necesario, ¿no le parece? Pues Porque sin ellos no puede aprobar las reformas. claro, usted no puede cambiar la realidad política en una elección, pero esto es una discusión muy de fondo y yo espero que se vea reflejado en las elecciones territoriales de este año. Muchas de las personas que nos escuchan seguramente no tienen claro por qué concejal votaron o ni siquiera qué es lo que hace el consejo. Hay personas que confunden el consejo con el Congreso. Es una discusión muy marginal. El consejo solamente sale en las noticias cuando hay un escándalo, ¿no? Entonces, concejal borracho, no sé qué, estrella la camioneta. Ahí es cuando sale el consejo en las noticias. Pero la gente, el día a día del consejo, pues a la gente no le importa en términos generales. Y eso es gravísimo, porque el Consejo de Bogotá tiene mucho poder para ciertas cosas, no en cuanto a lo normativo, pero sí en cuanto a ser un contrapeso del alcalde mayor. Pero la gente lo único que le importa es el alcalde mayor, ¿cierto? Es como la alcaldesa está en los noticieros todo el día y la alcaldesa está poniendo la agenda mediática y bueno, más esta alcaldesa que es omnipresente, que yo creo que si usted levanta ese cuaderno ahí le sale Claudia López, ¿no? Con una, aquí estamos, no sé qué, inaugurando. Entonces, el papel del Consejo, como sucede con el papel del Congreso, pasa a un segundo plano y se convierte en un apéndice del Ejecutivo. Y lo que hemos visto desde siempre en Colombia ha sido un Congreso plegado a esa sustancia viscosa y dulce que denominan hoy en día mermelada. Entonces llega el Estado, llega el gobierno, el Ejecutivo, reparte la participación de los congresistas y sus afines políticos en el gobierno y así es como se da la transacción para que las leyes pasen o no. Eso es absolutamente inaceptable, venga del gobierno que venga. Pero el problema es que siempre ha sido así. Entonces, pues bueno, efectivamente, vemos al Partido Conservador, al Partido Ministerial,
siendo partido de gobierno de Petro. Vea, eso es como si nosotros fuéramos partido de gobierno de Uribe. Ujú. Eso es un Y imposible eso no político. pasó, No, por supuesto que no, la eso izquierda no pasó. resistió, Exacto. pero porque nosotros sabemos vivir en la oposición. O sea, la izquierda en Colombia ha tenido la mala fortuna de ser relacionada con la insurgencia, de tener el problema. Vea, si no hubiera sido por el proceso de paz, Gustavo Petro no habría podido ser presidente, porque la izquierda siempre tuvo que cargar durante las últimas 5 décadas con el lastre del conflicto armado, a pesar de que el conflicto armado se daba entre ambos bandos, pero era la izquierda la que tenía que ser asociada permanentemente con las guerrillas, con la insurgencia, con la violencia, pues cosa que es mucho más compleja, porque en el conflicto colombiano había dos sectores enfrentados, ¿cierto? Pero hoy, digamos que ya empezamos a superar esa larga noche de la violencia política, parcialmente, ¿no? Vea lo que acaba de pasar con el director de la UNP, pero digamos que hoy, y eso hay que reconocérselo, sí, al gobierno Santos, haber logrado la desmovilización de las FARC es algo que cambia para siempre el panorama político en Pero Colombia. seguimos en guerra. Sí, pero es una cosa de otra escala. O sea, es que recuerde usted que las FARC, un ejército que llega en algún punto a tener más de 30.000 hombres en armas, que tenía extenso control territorial, así el oficialismo uribista lo negara, era un ejército que pues había tomado el control permanente de unas zonas enormes del país. Seguimos teniendo problemas y seguimos estando en guerra, Pero a pero menor esa escala, guerra, ¿no? sin duda A alguna, menor escala, sin sí. duda alguna, ¿qué es lo que pasa? Que el generador de todas las violencias en Colombia, pues es la espantosa inequidad en la repartición de la tierra. Pero hoy, desde los años 70, el combustible que lo alimenta es el narcotráfico. Ujú. Si usted no soluciona el problema del narcotráfico, no va a poder solucionar esas violencias que se generan alrededor del narcotráfico. Concejal, a propósito del narcotráfico, y permítame le interrumpo, eh, ¿usted apoya esa política del gobierno de Gustavo Petro de decirle a los narcotraficantes, mire, entreguen el 90% de lo que tienen, quédense con el 10% y hacer acuerdos con ellos en este marco de la paz total, la ley de sometimiento, ¿le gusta a usted? A mí me gusta el sometimiento a la justicia. Es que aquí hay que hacer una diferenciación. Aquí no se trata de negociar de manera política con los narcotraficantes. Eso nunca se ha planteado. Aquí lo que hay es una ley de sometimiento a la justicia. Como se hizo con las AUC. No, el gobierno de Álvaro Uribe negoció políticamente con unos mafiosos, paramilitares, asesinos, narcotraficantes, Ujú, que eran ideológicamente afines al proyecto de Álvaro Uribe y lo vimos cuando el señor Mancuso entra por la puerta grande del Congreso ujú. y en el salón elíptico, enfrente del mural de Obregón, se echa un discurso y el 70% del Congreso se para a aplaudir de pie a Mancuso como si fuera un tenor. Eso lo vimos en el gobierno Uribe. Sí, sí. Pero también las FARC, que eran Aquí no se trata de narcotraficantes, eso. las FARC que también traficaban con droga, ahí tienen su cúrula en el Congreso. Las FARC eran una guerrilla, una insurgencia que tenía una motivación política y que habían nacido de un proyecto político. La degradación de la guerra es otra cosa. O sea que a lo largo de las décadas de guerra, las FARC que tenían control territorial hayan tenido relaciones con los narcos, bueno, eso es discutible, pero yo le digo una cosa, aquí el único camino para solucionar este problema es la legalización, pues la regulación, pasando también por la descriminalización de todo el consumo y el tráfico de estupefacientes. No hay otro camino. Es que usted no puede meterse en las libertades individuales de las personas Ujú. y generar una guerra alrededor de eso, porque aquí lo que hay es un negocio multimillonario, que es el negocio de la guerra contra las drogas. Una sustancia psicoactiva que es desde el café hasta la heroína, porque todas son sustancias que alteran la percepción. El consumo de esas sustancias es una decisión individual. Si una persona quiere fumar marihuana, está en todo su derecho de hacerlo. Si una persona quiere emborracharse, está en todo su derecho de hacerlo. ¿Cuál es el papel del Estado? Prevenirlo.
pero eso se previene a través de campañas de concientización, a través de campañas de salud pública. Si yo le digo a usted, John Didier, no, es que usted, pues el consumo de alcohol es malo para la salud en exceso. Bueno, pues si a usted se lo dicen y se lo dicen y se lo muestran y le dicen, vea, estas son las consecuencias, en algún momento usted dirá, venga, no, yo voy a bajarle un poco aquí al lamparazo porque eso me va a hacer daño. Lo mismo sucede, no hay ninguna diferencia con lo que puede pasar con la marihuana o incluso con las drogas duras. La marihuana es un asunto de mojigatería. O sea, eso es un hecho científico. La marihuana genera menos impacto en la salud que el tabaco. Y el tabaco es legal mientras que la marihuana no lo es. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un asunto de populismo de algunos sectores, de populismo punitivista. Si una persona fuma marihuana todos los días, pues digamos que no está, Como Susana Boreal. que lo plantea de una muy mala manera, porque es que no se trata de hacer una apología al consumo de marihuana. Consumir marihuana no es correcto, digamos, usted, cualquier sustancia, desde la cafeína hasta la heroína, cualquier sustancia externa puede tener unos impactos en la salud y hay que prevenir ese consumo, como le decía al comienzo. Que salga una representante a la Cámara a decir, yo fumo marihuana todos los días, jejeje, pues eso no está bien, porque deja además abierta la puerta a que la gente diga, venga, pero entonces usted viene aquí a legislar en una nube voladora, pues una cosa es que lo haga en su vida privada, en su tiempo libre, a lo cual tiene todo el derecho, en mi opinión, pero es lo mismo que si yo digo, no, pues es que yo llego borracho todos los días al consejo, sería exactamente lo mismo, Claro. exactamente lo mismo, y todas esas conductas, pues de parte de un servidor público son reprochables. Concejal. Pero si usted no legaliza esa cadena de producción, si usted no se la quita a las mafias, y la única manera de quitársela a las mafias es haciéndola legal, pues esta pesadilla de la guerra contra las drogas nunca se va a terminar. Entonces, legalizar la cadena de producción de la coca. Absolutamente todas las sustancias que alteran la percepción, todas las De todas las sustancias drogas. psicoactivas, absolutamente todas, incluso las más Entonces, duras. está de acuerdo con Francia Márquez que dice que por favor descriminalicen el consumo de la hoja de coca en las comunidades indígenas. Por supuesto, pero es que eso nunca, eso usted ni siquiera lo puede controlar porque son prácticas Claro. ancestrales. Usted ve en Bolivia y en el Perú la producción a escala industrial de la hoja de coca para sus prácticas ancestrales como té. O sea, y fíjese usted que el asunto viene con la entrega de esas sustancias a unos mercados que son voraces. La cocaína, pues es un desarrollo muy posterior, pero ancestralmente la hoja de coca se ha consumido desde siempre en este territorio. Concejal, ¿sabía el presidente del aporte que hicieron narcotraficantes para la campaña presidencial? Yo no lo creo, yo no lo creo, pues eso solo lo puede responder el presidente, pero yo no lo creo. Vea, a Gustavo Petro lo han acusado de muchas cosas en su carrera política, de muchas. Pero yo creo que hasta sus rivales más duros han aceptado siempre que es un hombre honesto, que es una persona que no ha buscado enriquecerse con la política o hacer negocios con la política, que es lo que mayoritariamente hacen. Usted ve que los políticos liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, de no sé qué, cuando llegan al poder, a lo que se dedican es a los negocios. Gustavo Petro no ha sido uno de esos, en mi opinión, y creo que incluso sus contradictores más duros se lo han reconocido. Por eso es tan grave, son tan graves las conductas de este señor Nicolás Petro, de su hijo, de su primogénito, que pues lo que hemos visto en esos chats, bueno, y lo que pueda seguir saliendo, porque pues imagínense, la revista Semana anuncia que tiene 1.600 páginas, vaya uno a saber qué más hay en esos chats. Lo que ya hemos visto es muy preocupante y es muy grave y eso no se puede ni desconocer ni tratar de bajarle el tono. Es muy grave porque él no solamente acepta en esos chats unas conductas que pueden constituir un delito, sino que también acepta unas conductas que incluso si no son delitos son inaceptables. Vamos a ver qué pasa.
Es la fiscalía la que lo va a acusar, será un juez de la República el que determine si el señor Nicolás Petro es culpable o no, si se enriqueció ilícitamente, Ujú, si traficó influencias, eso ya lo veremos, eso ya lo definirá la justicia, ujú, eso no lo puedo definir yo, pero lo que yo sí le puedo decir es que más allá de lo penal, aquí hay una responsabilidad moral. La familia presidencial no es una familia común y corriente, tiene que ser un ejemplo para la sociedad. Si no, no se metan en eso. Y pues si bien el presidente no puede mandar sobre toda su familia, lo mínimo que puede hacer su familia es tomar prudente distancia y no ujú, afectar al gobierno. Yo ujú, no entiendo a este señor Nicolás Petro que se había comprometido a renunciar a la política si ganaba Petro, ¿por qué siguió ahí? O sea, es que él, por ejemplo, si no se hubiera armado todo este escándalo, no podía volver a aspirar a un cargo público. ujú. Estaba absolutamente inhabilitado pues, por ser hijo del presidente y no renunció, sino siguió ahí en la asamblea jugando un papel político. A mí eso me parece que es incorrecto. Y yo lo he condenado, por ejemplo, en el caso de la relación entre la señora alcaldesa y la senadora Angélica Lozano, porque usted, cuando tiene ese nivel de poder, afecta irremediablemente a su familia. Y entonces ahí las familias tienen que tomar una decisión. Y no se trata de limitar los derechos políticos de los demás, es una realidad. Si un miembro de la familia tiene concentrado sobre sí mismo ese nivel de poder, los demás tienen que dedicarse a otra cosa, no a la política. Sí. Concejal, dos preguntas finales, factor tiempo, pero usted va a seguir tomando tinto aquí en Al Día Noticias con frecuencia seguramente. Ahora que hemos habilitado nuestra cabina para hacer estas entrevistas, estos diálogos, se acabó la virtualidad afortunadamente. Afortunadamente. Concejal, ¿qué va a pasar con la séptima? Finalmente, ¿qué va a hacer? ¿La alcaldía igual va a hacer el corredor verde o esa oposición que usted ha venido haciendo con el apoyo de la comunidad y algunos sectores va a tener alguna influencia en lo que finalmente se haga allí? A mí ese tema me preocupa muchísimo porque los recursos en Bogotá son escasos. O sea, puede que haya un presupuesto muy importante, pero es una ciudad de casi 8 millones de habitantes y más todos los que vienen, ¿no? Porque una cosa son los que están censados acá y otra cosa es esa población flotante que llega todos los días de Soacha, de Chía, de Mosquera. Esto es una ciudad muy grande con unos problemas muy grandes. Y coger usted 4 billones de pesos, 3 un poco más, ya veremos en cuánto termina. De arranque 3, pero eso sigue aumentando. Coger usted 3 billones de pesos, volverlos una bolita y tirarlos a la caneca, eso es imperdonable. Y además, para empeorar las condiciones del corredor. Aquí ni siquiera estamos hablando de aumentar la capacidad de pasajeros transportados por el corredor. Simplemente estamos hablando de una inversión gigantesca para profundizar en Bogotá el modelo fallido de Transmilenio. Nadie, Pero hoy ningún ese alcalde, proyecto se va a hacer, hoy ese proyecto se hace, hoy. ese proyecto hoy la alcaldesa lo quiere firmar, así se le venga el mundo encima, en contra de la opinión pública, en contra de los urbanistas, algunos de los urbanistas más respetados de este país, en contra del sentido común, en contra de lo que le han dicho desde todos los sectores de la sociedad. Le han dicho, señora, por favor, escuche. No. Además es que recuerde que ella toma la decisión de sacar el tráfico mixto de la séptima, porque hay un acuerdo en el Consejo, en el plan de desarrollo, Ujú, hay un texto que la obliga a cumplir con un mínimo de tamaño en las aceras, en los andenes. ujú, Entonces, como no caben los carros, entonces o no caben los carros o no cabe el tamaño de las aceras. ujú, Entonces ella dice, bueno, me lo sacan. ujú. Imagínense ustedes, eso es una locura. Y tiene el descaro de salir a decir que el tráfico vehicular va a mejorar cerrando la séptima desde la 94 hasta el centro. Es que aquí la gente no ha entendido además que lo mismo pasa en la Caracas. El proyecto ese que dejó firmado Peñalosa del trencito cañero ese del metro elevado, ese proyecto saca por completo el tráfico mixto entre la 22 y los Héroes, por completo, en ambas direcciones.
Los carros no se van a desaparecer con una varita mágica, ni los carros, ni los camiones, ni las ambulancias, ni el transporte de valores, ni el transporte de mercancías. Eso es una locura. Y la señora va a empeorar ese problema aún peatonalizando la séptima desde la 92 hasta el centro. Eso es una locura. Ujú. Cosa, la otra pregunta es, ¿quién es Carlos Carrillo? ¿Cómo se inició en la política? Bueno, pues yo soy bogotano. Bogotano, Yo bien. nací en esta ciudad y he vivido la mayor parte de mi vida en esta ¿Santa Fe ciudad. o Millonarios? Ninguno de los dos, no me gusta el fútbol. Ah, bueno. Un grave problema para mi carrera política, ¿no? Es como, Mejor porque mi así. carrera política tiene un techo bajo porque no me gusta el fútbol. No, no me interesa el fútbol. Ujú. Digamos que no, nunca he sido una persona muy de esos deportes de ¿Qué alto estudió? ¿Dónde rendimiento. estudió? Yo estudié en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes, estudié diseño industrial, que es una profesión, si bien que estuvo de moda hace un tiempo, pues es una profesión muy cercana al mundo de la arquitectura, heredera de la Bauhaus allá alemana, Ujú, de esos oficios de hacer cosas con las manos, ¿no? ujú, Es una profesión que es muy interesante, porque si bien no tiene un muy buen mercado laboral en este país, ujú. que aquí no hay ni diseño ni industria, es una profesión donde usted hace cosas con las manos, donde usted toca los materiales, donde usted aprende cuál es la nobleza de la madera con sus propias manos, oliéndola, astillándose las manos. Eso es muy valioso. Y luego me fui a estudiar becado a la República Popular China, donde viví muchos años. ¿Cuántos años? Yo viví allá 6 años. Y aprendió chino, me imagino. Sí, señor, yo hablo mandarín fluido. Dicen que es el idioma del futuro. Yo no sé. El futuro, sin duda alguna, está allá, pues, o sea, el nivel de desarrollo de la República Popular China es Uy, no, extraordinario China yo creo que es el país más importante económicamente y en lo que usted quiera, militarmente también. y es una potencia en ascenso, Mm, mientras que los Estados Unidos es una potencia en declive. ujú, Yo no sé si ese sea el idioma del futuro, porque aprender chino mandarín tiene unas implicaciones de tiempo que no todo el mundo tiene. ujú. O sea, es un esfuerzo importante aprender esa lengua. Ahora, es maravilloso y le abre a usted unos nuevos escenarios y le abre mucho la mente. Funciona además de una manera distinta, tanto en su gramática como en eh, sus formas escritas son muy distintas a las nuestras. Bueno, es una experiencia maravillosa. Pero después de casi una década viviendo por fuera, pues regreso y me encuentro con que Peñalosa iba a volver a ser alcalde, imagínese usted. Lo recibió el país No me con esa pudo recibir el noticia. país con una noticia peor que el regreso de Peñalosa. Y entonces Y yo me metí en eso. eso lo metió en la política. Me metí en el activismo digital justamente en reacción a algo que me parecía inconcebible, y es que Bogotá fuera a cometer nuevamente el error de elegir a ese señor. ¿Y usted había Y hecho lo política cometió. antes? No, No, simplemente nunca. el activismo, no me gusta y empezó a transmitir sus ideas por Twitter. Y a bloguear, Ok. a bloguear. ¿Y por qué terminó en el polo? Porque yo soy un hombre de izquierdas, siempre lo he sido, Usted es de izquierda, sin duda alguna. O sea, petrista, no soy petrista, nunca he sido petrista. pero apoya a Petro. Lo apoyo y voy a seguir apoyando este gobierno porque creo que no hay ninguna razón para sabotear al primer gobierno de izquierda con todo lo que hemos hablado aquí. O sea, yo le he dicho, Y le ha ido bien a Petro o cree que le ha ido regularcito? yo creo que hay ciertas cosas en las que le ha ido bien, y si las reformas son aprobadas, la popularidad del presidente va a resurgir, se lo aseguro. Ujú. Gustavo Petro ha estado en el piso de la impopularidad y ha ¿Y resurgido. le gusta la reforma de la salud, acabar con las EPS? Me gusta la reforma de la salud. Acabar con las EPS. Me gusta acabar con la intermediación financiera. Es que acabar con las EPS es mucho ojo, no es acabar con los servicios, porque es Ujú. que las EPS no prestan los servicios las prestan las IPS, que en muchos casos aquí hay una confusión, y qué bueno que usted abre la oportunidad para que lo discutamos. La gente va a Sanitas, Ujú. la gente va a Sura, la gente va, A las clínicas, hospitales, pero centros de las salud. clínicas Ujú, son IPS, no ujú. EPS. Lo que Claro, pasa es que claro, pertenecen claro. al mismo conglomerado económico y por lo tanto comparten razón social. Pero aquí de lo que se trata es de acabar la La intermediación intermediación, financiera, claro. que es injustificada y que pues es un golazo que le metieron al país, porque es que son recursos públicos y de los trabajadores. ¿Casado, soltero?
Casado. ¿Hijos? No, dos gatos. Dos gatos. No, no. Casado con una turca, además. ¿A turca? Sí, señor. ¿Y eso la conoció en China o en dónde? En Estambul, En Estambul. ¿De vacaciones o qué? de vacaciones. Es buen conquistador usted, ¿no? ¿Será? Eso dicen. ¿De mal genio o buen genio? De mal genio en el consejo y de buen genio en la casa. Ah, bueno, sí, porque yo pregunté, ese concejal tiene cara de bravo y me dijeron, no, es un peluche. Qué bueno. Cuando estoy fuera, la política es un poco una... en la política hay mucho histrionismo, ¿no? Mm. O sea, es un poco un escenario casi que teatral. Una cosa es cuando usted está dando un discurso, cuando usted está compartiendo un mensaje, y otra cosa Donde hay cuando que está ser en firme, sus... ¿no? Con Claro, y otra convicciones. cosa cuando usted está en la casa con los gatos. Concejal, siempre bienvenido a los micrófonos y al Día Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, John D. Es el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, del Polo Democrático, aquí en Al Día Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información.